En la práctica clínica es bastante habitual encontrarnos con pacientes que tienen cifras de sodio menores de 135 miliequivalentes litro. Ante un paciente con hiponatremia es importante conocer la causa que ha provocado el descenso de sodio, así como la importancia de normalizar de nuevo dichas cifras y las medidas de tratamiento disponibles para hacerlo. La gravedad de la hiponatremia reside en su capacidad para producir edema cerebral. La encefalopatía hiponatrémica se manifiesta clínicamente como un continuo que va desde la confusión hasta el coma. La hiponatremia leve, que es la que se produce con cifras de sodio entre 135 y 126 miliequivalentes litro, anteriormente se consideraba como asintomática. Actualmente las evidencias son claras de que produce un deterioro en la función cognitiva que altera la marcha y el equilibrio y favorece las fracturas, así como defecto en la capacidad de reacción con clínica de confusión, desorientación. La hiponatremia grave aparece cuando las cifras de sodio bajan de 120 miliequivalentes litro. En estos casos, los síntomas pueden aparecer de forma aguda en forma de una crisis comicial o bien un deterioro progresivo del nivel de conciencia que puede llegar hasta el coma con herniación transtentorial. Esta sintomatología grave del sistema nervioso central puede aparecer con cifras de sodio más altas, incluso 130 miliequivalentes litro, si la presentación de la hiponatremia es brusca, es decir, el descenso del sodio se produce en menos de 48 horas. La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. Es importante porque se asocia a una alta morbilidad y mortalidad y es un factor de mal pronóstico. Todos conocemos la hiponatremia como factor de mal pronóstico en la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. Como comentamos antes, la hiponatremia produce edema cerebral. De la misma forma, la corrección rápida de la misma produce deshidratación cerebral, el conocido síndrome de desmielinización osmótica, que puede cursar clínicamente de forma tan dramática como el síndrome del cautiverio. La anatremia no refleja la cantidad corporal total de agua, sino la relación entre el sodio y el agua. De esta forma, la hiponatremia es realmente una ganancia de agua respecto al sodio. Al haber esta ganancia de agua, lo que se produce es un descenso de la osmolaridad y, por lo tanto, la hiponatremia siempre será una situación hipoosmolar. La hiponatremia generalmente se produce por una disminución en la excreción renal de agua, como sucede en las enfermedades renales. También sucede en los casos de liberación persistente de hormona antidiurética, ADH, como sería en el síndrome de secreción inadecuada de ADH, SIADH, o por estímulos persistentes de liberación no osmótica de ADH, como serían la hipovolemia o otros factores como náuseas, vómitos, dolor o ansiedad, que por ejemplo causan hiponatremia frecuentemente en el posoperatorio. También esto se produce en una serie de alteraciones endocrinas, como sería la insuficiencia suprarrenal y el hipotiroidismo. Ante un paciente con hiponatremia, lo primero que debemos plantearnos es si la hiponatremia es real. Como ya comentamos, la hiponatremia es una situación hipoosmolar. Debe estar la osmolaridad baja, por debajo de 275 miliosmoles kilo. En caso de que la osmolaridad sea normal o alta, no es real la hiponatremia. Lo siguiente que debemos valorar es la situación del volumen extracelular. Esto va a ser importante para la clasificación y el tratamiento de la hiponatremia. Debemos evaluar si el volumen extracelular está normal, bajo o elevado. El último factor que debemos considerar en la valoración de la hiponatremia es la osmolaridad urinaria y el sodio urinario. Si la osmolaridad urinaria fuese mayor de 100 miliosmoles kilo, nos encontramos con una orina inadecuadamente concentrada, que es, como ya comentamos, la causa principal de hiponatremia, una disminución de la excreción renal de agua. Si la osmolaridad urinaria fuera menor de 100 miliosmoles kilo, nos encontramos en una situación de orina adecuadamente diluida. Esto suele producirse cuando hay una ingesta excesiva de líquidos, como en la polidipsia primaria, o bien si hay una infusión excesiva de soluciones hipotónicas. Por último, hay que evaluar el sodio en orina. Si este sodio en orina fuese mayor de 20, nos habla de pérdidas renales. En el caso de SIADH, el sodio en orina será mayor de 40. Y si el sodio en orina es menor de 20, nos habla de pérdidas extrarrenales.
Ya comentamos que la hiponatremia debe clasificarse en función del volumen extracelular. La hiponatremia hipovolémica se produce porque hay pérdidas de agua y sodio, que pueden ser bien renales, como es común en el caso de uso de diuréticos, tiacidas, o bien extrarrenales, en el caso de náuseas, vómitos o tercer espacio. La hiponatremia normovolémica se da en los casos de SIADH o alteraciones endocrinas como insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo. Y la hiponatremia hipervolémica es la que sucede en la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. El objetivo del tratamiento de la hiponatremia es elevar las cifras de sodio. Para ello disponemos de 3 pilares de tratamiento: restringir las entradas de agua, promover la pérdida de agua y dar sal a través del suero salino fisiológico o hipertónico. En un primer paso evaluaremos las causas más fácilmente tratables de hiponatremia, que también son las más frecuentes. El uso de diuréticos, sobre todo de tipo tiacida, se asocia a la aparición de hiponatremia y, por lo tanto, estos deberán suspenderse. Debemos evaluar también la presencia de SIADH. El uso de fármacos de tipo anticomicial y antidepresivo se asocia con SIADH y deben ser suspendidos. También las enfermedades neoplásicas o del sistema nervioso central son causa de SIADH. Por último, deberemos valorar la volemia. Si hay deplección de volumen, lo primero que debemos hacer es reponer la volemia con suero fisiológico. Es vital en el tratamiento de la hiponatremia evitar la corrección rápida y excesiva de las cifras de sodio. Para ello debemos monitorizar las cifras de sodio cada 4 o 6 horas. Tenemos unos límites en el ascenso de sodio que no debemos transgredir, que serían 8 miliequivalentes litro cada 24 horas de aumento o bien 0,5 miliequivalentes litro cada hora. En caso de hiponatremia con sintomatología neurológica grave o aguda, podemos aumentar hasta 2 miliequivalentes hora las cifras de sodio durante las primeras 2 horas. La hiponatremia con síntomas neurológicos graves es una urgencia médica. Aparece cuando las cifras de sodio descienden a un rango de 120-115 miliequivalentes litro o con cifras mayores cuando la instauración de la misma es brusca, es decir, en menos de 48 horas. En estos casos tenemos que actuar de forma rápida con perfusión de solución salina hipertónica de 0,5 a 2 mililitros kilo hora, hasta la resolución de la sintomatología o alcanzar las cifras límite de corrección que ya comentamos antes. En todo caso, siempre deberemos realizar un control de las cifras de sodio cada 2-4 horas, para evitar una corrección rápida y excesiva. La hiponatremia con síntomas leves o crónica la trataremos en función de su causa. Ante una hiponatremia hipovolémica, como ya hemos mencionado antes, lo que deberemos es reponer la volemia con suero salino fisiológico. Si la hiponatremia es normovolémica, como es en el caso del SIADH, el tratamiento es restricción de líquidos. En la hiponatremia hipervolémica la trataremos con restricción de agua y uso de diuréticos de asa, en general furosemida. Cada vez es más común el uso de un nuevo grupo de fármacos, que son los antagonistas del receptor de ADH o vasopresina, conocidos como baptanes. Disponemos para su uso del tolvaptan. Su indicación sería en los casos de SIADH que no responden a la restricción de líquidos, o bien en los casos en los que la restricción de líquidos no es posible, como serían los pacientes con nutrición parenteral. También es cada vez mayor la experiencia de uso de estos fármacos en los casos de hiponatremia hipervolémica, sobre todo en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. De todas formas, no podemos olvidar que en el caso de usar baptanes deberemos realizar controles frecuentes de la anatremia y liberar el acceso de agua al paciente. En conclusión, la gravedad de la hiponatremia reside en su capacidad para producir edema cerebral. Es una patología que se asocia a alta morbimortalidad y que es un factor de mal pronóstico. En su tratamiento siempre debemos realizar controles de sodio para evitar la corrección rápida.